pase y al mismo tiempo hace que el murciélago tenga una fuente de alimento para poder continuar con su migración. Un poquito de qué es este murciélago, ¿qué es? Este murciélago es, como ya mencioné, es un murciélago migratorio que se alimenta de néctar. Actualmente se encuentra amenazada ante la ante la IUCN, la lista roja. La Semarnat la deslistó hace algunos años porque la población aumentó, pero aún así lo que está en peligro actualmente es la ruta migratoria. Tiene una amplia distribución desde el sur de Estados Unidos y llega hasta Guatemala y El Salvador. Como ya mencioné antes, se alimenta de néctar y polen de cactáceas, agaves, fabacias y bombáceas. La distribución de este murciélago, pues por ser una especie migratoria, es bastante grande. Un punto muy importante de este murciélago es que los que migran son solamente las hembras. Las hembras, como vemos en el mapa de la derecha, vemos que dice cuevas de maternidad y cuevas de transición. Las hembras, en busca de alimento y de las condiciones climáticas que ellas están buscando, bueno, que ellas requieren para reproducirse, ellas bajan hasta el sur de México, donde encuentran a los machos, se aparean, tienen a sus hijos y vuelven. Entonces, es muy importante que les estemos dando esta, ¿cómo decirlo? Como conectar este corredor del néctar que se ha estado rompiendo constantemente. Parte de esta parte muy importante, imagínense a todos estos murciélagos, a estas madres o a sus crías sin tener alimento para poder continuar con su ruta migratoria. Entonces es un poquito los que vamos a explicar por qué es la conservación de estos recursos. Como ya mencionamos, los murciélagos son mamíferos, son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar y utilizan la ecolocación para navegar y encontrar alimento. Se sabe que un murciélago puede volar hasta 100 kilómetros por noche en busca de alimento. Entonces son animales que tienen una super capacidad de buscar lo que necesiten. Se estima que hay 1.300 especies de murciélagos en el mundo, casi una cuarta parte de mamíferos del planeta, y pues podemos encontrar murciélagos de todo tamaño y forma, diferentes hábitos de alimentación, entre muchas cosas, como se ven en las fotos las diferentes que podemos encontrar. ¿Y si continúo yo? Ok. Bueno, entonces, pues como ya les mencioné, es una especie migratoria, se alimenta de néctar, es la hembra la que migra. Entonces, ¿qué hay de amenazas ahorita, actualmente? Pues la primera, como les mencionaba, no está enlistado bajo la NOM 059 Semarnat. Fue deslistado porque su población aumentó, entonces sigue estando en peligro, más que nada, la migración, que se rompa este corredor. En el 2011 hubo una helada muy, muy, muy mala, que básicamente afectó a todos los campos de cultivo de México, dentro de ellos los campos de agave, los campos de bacanora, de mezcal. Entonces hubo un estrés muy grande de las poblaciones, entonces ahí fue cuando hubo una disminución de las poblaciones migratorias de murciélagos. Un estrés que el que vamos a ahorita retomar un poco más es la producción de mezcal, que en este caso para Sonora sería el bacanora y la lechuguilla. Y otro estrés muy importante es que esta planta, que es en Sonora, agave angustifolia, solo florece una vez en su vida. Tienen una sola oportunidad para alimentarse con néctar de agave. ¿Sí? Ok, pues esta planta ha sido utilizada desde tiempos ancestrales. Era una de las comidas más importantes junto con el pan y la carne. Habían dos bebidas que ya se preparaban anteriormente, que era el aguamiel y el pulque. Esto fue antes de introducir el método de destilación que fue introducido por los europeos cuando pasó la conquista. Entonces el aguamiel solo se produce a partir de la planta viva fresca y el pulque se elabora a partir del aguamiel fermentado. Todavía no tenían ellos la técnica de destilación, que es la que
la característica de los mezcales, ¿no? De los diferentes mezcales. En el territorio, en México, se producen diferentes tipos de mezcales llamados diferentes. Hay unos, pues está el tequila, está el bacanora, está el lechuguilla, el aguamiel, el pulque, el mezcal como tal, y todos tienen diferentes denominaciones de origen y se producen a partir de diferentes partes del agave con diferentes técnicas. Y así es como nosotros podemos catalogar cada tipo de mezcal según su distribución geográfica, pero también según las técnicas que se utilizan para la elaboración. Y estos son los agaves que son utilizados en Sonora. Palmeri, Bovicornuta y Deserti se utiliza más que nada para hacer lechuguilla, y el agave angustifolia es el único maguey que se puede utilizar para hacer bacanora. Y bueno, el bacanora tiene una historia muy bonita, pero muy violenta también. Sufrimos de 77 años de prohibición por una ley que impuso el presidente en aquel momento, Plutarco Elías Calles, en el que era muy penado la producción, el consumo, la venta de bacanora, todo lo que tuviera que ver con bacanora. Entonces hay muchos artículos, especialmente de ese señor de Vidal Salazar, muy buenos, en los que te cuenta la historia sobre el bacanora, cómo llegó el proceso de destilación, qué papel jugaron los jesuitas, etcétera, etcétera. Y durante todo este tiempo de prohibición, las personas que producían bacanora, pues no, obviamente no se les permitía tener sus milpas. Entonces lo que hacían era ir al monte y desmontar las plantas, que recordemos que son monocárpicas, que solamente producen flor una vez en la vida. Entonces desenquiotaban, es decir, le cortaban el quiote floral para producir bacanora a escondidas, y era muy, muy penado, incluso hasta con la muerte, ¿no? Y esta frase nos gusta mucho: detrás de cada trago de bacanora sé que tejen historias de valor y sacrificio, de una intensa lucha por sobrevivir en una región carente de alternativas de empleo y desarrollo, porque el bacanora ya era una fuente de ingresos muy importante. Pues entonces, cuando se prohibió, la gente no tuvo de otra más que hacerlo a escondidas. Y bueno, eso nos lleva a los esfuerzos de restauración que actualmente se llevan a cabo aquí en Sonora. Juntando todos estos componentes, nosotros comenzamos a estudiar la problemática e intentar abordarlo un poco a través de, bueno, cosas como la participación comunitaria, la difusión, muy importante, mediante conferencias y talleres. Este es un taller que vimos en la Universidad de Sonora en el 2017, en el que tuvieron una parte práctica y también tuvieron una parte teórica, ¿no? Que conocían los campos. Y por supuesto, creamos colaboraciones entre múltiples organizaciones para poder abordar la problemática desde todos estos aspectos que estábamos viendo, porque no es nomás poner la planta en el suelo, es mucho lo que conlleva, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos realizar un proyecto que fuera sostenible, o que por lo menos se guiara o se crearan los primeros pasos hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Y como les digo, no podíamos nada más ver la parte ambiental, sino que también teníamos que ver esta parte social, en donde pues la mayoría de las regiones rurales lo practican, es parte de nuestra identidad cultural. También teníamos que ver la económica, que es un ingreso económico muy importante para el Estado, para los pequeños productores y los pequeños pueblos, y la política institucional, qué instituciones trabajaban con esto, qué política o qué, mejor dicho, qué órganos de gobierno pertinentes eran los que, ¿no? A los que nos teníamos que dirigir. Entonces, viendo todas estas aristas, así es más o menos el proceso de resolver este problema, ¿no? Imagínense que esa bolita son todos estos diferentes problemas sociales, económicos y ambientales,
y políticos, y los vas desenvolviendo uno por uno y vas viendo en dónde cada uno se junta para después llegar a una resolución del problema. Y más o menos así es como se ve nuestro proyecto actualmente. Es decir, hacia estos componentes o por estos componentes nos guiamos, ¿no? En la parte ambiental, que se puede decir que es como nuestro objetivo número uno o el principal, está la conservación de la ruta migratoria del murciélago magueyero menor, pero también la del corredor de néctar de agave del que hablaba Valeria. Y también está la investigación, ¿no? En la parte social tenemos el fomento de los medios de subsistencia rurales y la promoción de el bacanora como la herencia cultural que es para los sonorenses. En la parte económica, la promoción del bacanora como importante fuente de ingresos económicos, y también nos dimos cuenta que es un gran componente de la reactivación y promoción de la economía local. Y finalmente, en la política institucional, colaboraciones con agencias gubernamentales y colaboraciones con otras organizaciones y universidades para lograr llegar al objetivo, ¿no? De un proyecto verdaderamente sostenible. Y bueno, así es más o menos como se creó FOBADES, o así es como se ve la estructura de FOBADES. Este proyecto lo creamos en 2019, me parece. El Fondo del Bacanora para el Desarrollo Sostenible. En este proyecto nosotros nos acercamos a los productores de bacanora, les explicamos las problemáticas, les explicamos cuáles serían sus beneficios y cuál es el beneficio del medio ambiente, y los integramos a un grupo de productores que trabajan bajo lineamientos ambientales. Esos lineamientos ambientales fueron propuestos por nosotros mismos, el colectivo, pero con el respaldo de diferentes expertos, tanto de México como de Estados Unidos, para comenzar a guiar la industria hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, los objetivos de este proyecto o programa por parte del medio ambiente es promover la conservación de los servicios ambientales que prestan los agaves y los murciélagos, aparte de poner la planta en el suelo, aparte de que los murciélagos tengan alimento. ¿Cuáles son esos servicios ambientales que estamos nosotros cuidando, no? El desarrollo de técnicas y tecnologías agroecológicas para el cultivo de agaves, que es lo que estaba mencionando ahorita, de guiar un poquito más a la industria hacia el desarrollo sostenible y la sostenibilidad de la propia industria, ¿no? En el económico es orientar a la industria del agave para una producción sostenible y sustentable, igual que pues, lo mismo que decía, incrementar el valor del agave y sus derivados en el mercado local e internacional. Y en la parte social, crear fuentes de empleo con las comunidades rurales y reforzar la identidad social que gira en torno a el maguey y sus usos. Y bueno, este grupo selecto de productores que están trabajando o este año estuvieron trabajando bajo el programa piloto, tenían beneficios y que eran tanto como para ellos como para el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros instalábamos jardines para polinizadores y cercos vivos. Aquí se puede ver en el que estamos allá abajito con el letrero, es en el Real de Álamos, en Álamos, Sonora. Es un jardín de 200 agaves aproximadamente que se van a dejar enquiotar, es decir, van a dejar que florezcan para que haya alimento para los polinizadores, y al mismo tiempo van a producir semilla por esta polinización, y los productores van a tener una especie de banco de germoplasma dentro de su predio con el que pueden estar entonces plantando agaves desde semilla en lugar de utilizar solamente hijuelos, que les va a dar propiedades como diversidad genética y resiliencia frente a enfermedades y frente a cambio climático, ¿no? También estos productores tienen acceso a talleres con especialistas y conferencias. Acabamos de hacer un simposio hace algunos meses en los que se abrió la discusión por primera vez entre productores de bacanora, pero también investigadores, promotores del bacanora, etcétera, etcétera.
Tienen publicidad en el mercado nacional e internacional, tanto por todos los medios posibles, ¿no? Redes sociales, eventos, revistas y pues conferencias como estas, por ejemplo, ellos tienen libre acceso y promoción. Y finalmente, perdón, uno de los beneficios más atractivos para los miembros productores sería el de que al final de que terminen su año o su periodo y hayan cumplido con todos los lineamientos ambientales, se le otorga un distintivo de bacanora sostenible que está expedido o será expedido mediante el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, que es el órgano gubernamental que se encarga pues de todo lo que tenga que ver con esta bebida, ¿no? Y esos son los lineamientos ambientales que nosotros propusimos como primer paso para guiar a la industria, que es dejar el 1% de su cultivo destinado a conservación, es decir, dejar que enquioten, dejar que florezcan y funjan como alimento. Tener estaciones de agua para fauna silvestre cada 5 hectáreas o dependiendo del tamaño del campo. Un seguimiento activo de plagas en los cultivos, que más adelante vamos a ver que hay una muy importante que está atacando mucho, por ejemplo, el tequila y que queremos erradicar de acá, de esta parte de México. El desmonte, obviamente, que excluya plantas que estén protegidas bajo la NOM. La renovación de la membresía al fondo anualmente, eso es para llevar un seguimiento, ¿no? Y estar verdaderamente seguros de que pues están siguiendo todavía los lineamientos. Y cumplir con los acuerdos cuando se realiza una auditoría medioambiental. Nosotros una vez al año hacemos una auditoría, les avisamos que vamos a ir y pues nosotros tenemos unas hojitas en donde ahí vamos checando con qué están cumpliendo, qué es lo nuevo que está pasando, qué nuevas problemáticas hay, etcétera, etcétera. Y esta es una de las plagas más importantes para el maguey en todo México. Valeria les puedo hablar un poquito mejor de esto porque eso es más a lo que se dedica ella dentro del programa de FUAES. Ok, pues el picudo del maguey pues es un picudo, viene siendo un curculiónido. Es una especie críptica. ¿Qué significa una especie críptica? Son especies que viven prácticamente toda su vida dentro de la planta. Solamente salen cuando son adultos para reproducirse. Este pequeño escarabajo lo que hace es cuando es adulto, va y básicamente deja sus huevos dentro de la planta. Estas larvas empiezan a hacer galerías dentro de la piña del agave y afectan a la planta, pueden llegar a afectarla en los estudios que se ha hecho en Jalisco. Aquí todavía no se creía que existía, pero ya la encontramos. Puede llegar a afectar a un 70-80% del volumen de la piña, o sea, casi con todo. Lo que hacemos nosotros para creo que es la que sigue, Lea. Lo que hacemos nosotros pero ponla de atrás. Esa segunda, ahí se podemos ver el daño que causa el picudo al insertar pues su pico dentro de la planta, lo que hace que cuando una vez que está abierta, pues está súper susceptible a cualquier enfermedad, a cualquier todo, porque ya tiene una herida. Entonces es muy importante ir viendo cómo vamos a arreglarlo. En este caso, como no queremos tener el uso de pesticidas dentro de los campos, creamos esto, que son trampas de monitoreo de picudo. Son unas cubetas de 5 litros que van como si fueran pitfalls, van hacia abajo como trampas de caída. Tiene un agujero de entrada, se aplica, tiene un cebo, bueno, es un cebo. Pues sí, es un cebo. Son un sobre con hormonas específicas que les hace creer que se van a parear, porque es la única razón por la cual salen de la planta. Entonces salen, caen totalmente en esta trampa y cuando caen en agua con jabón. Caen en agua con jabón, para esto les limita el vuelo para que vuelvan a subirse. Entonces es como una manera de tener una trampa como amigable para los demás, porque solamente al que atrae es a una especie, que es la que estamos buscando, y no queremos afectar a especies que sí sean benéficas para el campo. Así es como se ven, con una piedra encima, porque luego se vuela la tapa, y así es como pueden llegar y subirse.
Otra parte muy importante de nuestro programa es que hacemos monitoreo de fauna silvestre. Esto es para tener idea de qué otras especies de fauna están acompañando el campo, cuáles son nocivas, cuáles son benéficas, y así es como tener esa información de la fauna nativa y pues crear estaciones de conservación dentro de los mismos campos de cultivo. Asimismo, las trampas también se ubican en lugares donde estén los bebederos cerca, porque sería, no nos gusta poner cebo como para atracción, pero sí puedes tener la fuente de agua siempre disponible para ellos. Ok. Como parte también de este proyecto, se está haciendo una colaboración con la Universidad de Arizona en Estados Unidos, en la que se están mapeando, o sea, perdón, las poblaciones de agaves actuales y comparándolos con las históricas. Y aquí podemos ver cómo ha cambiado y ha disminuido el parche y se ha fragmentado este corredor nectarívoro tan importante, ¿no? Entonces, esto es parte de la investigación que hace el programa de FOBADES. Y pues, ¿qué es lo que sigue para el programa? Es un programa bastante nuevo. Estamos por terminar nuestro primer año piloto con 3 productores de bacanora. Lo que queremos lograr con esto es tener resultados suficientes para poder respaldar cambios significativos en las políticas reguladoras de la producción de este destilado, en beneficio obviamente del medio ambiente y la biodiversidad, pero también en beneficio social y en beneficio cultural, ¿no? Entonces queremos comenzar esa discusión en la política reguladora que todavía no ha tenido lugar. Queremos continuar con la investigación científica en diferentes aspectos, como en la cuestión fitosanitaria con las enfermedades y las plagas, pero también en los modelos de distribución tanto de los agaves como de los murciélagos. La divulgación y la educación ambiental sigue siendo de las prioridades del programa. Esto porque nosotros creemos firmemente que la ciencia siempre debe de ir acompañada de divulgación. La gente siempre tiene que tener la información y más que nada en algo donde la comunidad participa o juega un papel activo tan importante. Y la sustentabilidad, ¿no? Que ahí está en Spanglish, una disculpa. Eso quiere decir que continuamente nosotros tenemos que estar investigando y analizando nuestros propios lineamientos y normas ambientales que estamos promoviendo para poder ser asertivos y tener, bueno, y llegar a los objetivos de realmente la conservación y la sostenibilidad de la industria del bacanora. Y me parece que ese es un pequeño video. Es un pequeño video de nuestro trabajo. Están poniendo las trampas. Muy bien. Y pues con esto terminamos nuestra presentación. Cualquier duda, pregunta, sugerencia es bienvenida y muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Y tenemos aquí unas preguntas de Luis Fernando Ríquez. ¿Por qué solo las hembras migran? Ahora que ya no hay prohibición y sí un impulso, ¿cómo es la situación de la planta y el animal? ¿Se incentiva la masificación de la industria o se prefiere la producción rural? Ok,
Ok, hay unas más arriba también. ¿Por qué las hembras son las que migran? ¿Quieres contestar esa pregunta? Y si quieres contesto las otras dos. Yo, Valeria. Pues aquí tenemos algún experto en murciélagos aquí que me va a corregir si cualquier cosa. Pues más que nada es por el hecho de que eh, la cantidad de alimento que hay en el sur de México es mayor. Entonces, para ellas es más factible el hecho de reproducirse donde hay mayor cantidad de alimento. Usualmente las especies migratorias migran por este tipo de como cualidades que están buscando. El clima, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué son las hembras? Porque una hembra siempre va a buscar donde hay mayor recursos para sus crías. Eh, las otras preguntas. Ahora que ya no hay prohibición y sí un impulso, ¿cómo es la situación de la planta y el animal? Pues en sí la situación, no sé qué se refiere con la situación de la planta y el animal, pero nos ha tocado dar muchas pláticas con personas provenientes de la industria del bacanora y es algo muy, muy nuevo. O sea, todavía en 2018 me parece que fue cuando dimos una de las primeras, no había conocimiento de que el murciélago tenía alguna relación con el maguey. Entonces, todavía sigue eso muy, como se dijera, muy en pañales. Por eso tanta difusión de la información, ¿no? Y si se incentiva la masificación de la industria o se prefiere la producción rural. Acá en Sonora, hasta lo que hemos visto nosotros es que se prefiere la producción rural. Incluso esto varía de situación a situación, ¿no? Tenemos productores que producen una gran cantidad, pero sigue siendo en comparación con otros mezcales muy pequeña. Y hay otros productores que realmente no quieren tener una producción masiva porque ellos dicen que se va a perder las cualidades del bacanora, ¿no? Entonces prefieren hacerlo como un poquito más, ¿cómo se diría la palabra? Tradicional. Ajá, de una forma más tradicional. O sea, sí están cambiando sus barricas, y están cambiando el lugar en donde lo fermentan, digo, lo destilan, etcétera, etcétera, pero lo están tratando de mantener lo más tradicional posible. Sí, Y de hecho, los, agregando algo a eso nomás. Ujú. Sí, hay productores que, pues, la gran mayoría de los productores son productores familiares. O sea, son de familia de que ha producido por años y años. Entonces es como, sí están intentando como que irse un poquito más a la parte industrial, pero como dice Lea, no tiene comparación a las grandes cantidades que se producen en Oaxaca o de otros destilados. Otra pregunta también de Luis Fernando Enríquez. ¿La agricultura y la ganadería causan la rotura del corredor de agave y murciélago? Sí. Sí, claro que sí la causan. Pero por lo mismo y porque esos campos agrícolas, bueno, de producción de bacanora están como desfasados junto con los de ganadería y junto con los de agricultura, estamos tratando de, por el momento, poner todos nuestros esfuerzos en los productores de agave. Sí se podrían hacer muchas cosas diferentes también con los ganaderos, por ejemplo, los agricultores de otros tipos de plantas, pero por el momento estamos tratando de conjugar esos componentes y primero que nada, pues promoverlo entre directamente la producción de la planta. Lo que afectó más a esta rotura del corredor del agave y el murciélago fue, como mencionó Lea, los 77 años de ilegalidad en los cuales hubo sobreexplotación del recurso del agave. Entonces, por eso es lo que más afectó, más que en sí la ganadería y la agricultura actual, es lo que se perdió con todos los años que pasaron con prohibición. Hay otra pregunta aquí que dice de Kevin Leobardo Rojas Gámez. ¿Hay algún depredador introducido o nativo que pueda atacar a un murciélago magueyero o es situacional? No sé, no tengo conocimiento en sí de algún depredador situacional. Gracias, Calva. Y Omar Calva, que es aquí el experto en murciélagos, nos acaba de ayudar, situacional. Carolina Thompson pregunta, ¿cómo se determina qué porcentaje de la cosecha va a ser destinada a conservación
¿Y qué factores se deben de tomar en cuenta para cada caso en particular?